A partir de este momento llega toda la información veraz, objetiva y documentada en agendaaldia.net. Denuncias, noticias, entrevistas, temas de actualidad en agendaaldia.net. Muy buenas noches a todos los presentes. Un saludo muy especial al senador Juan Carlos García, al diputado John Edison Ortega, al concejal y hoy cumpleañero Eduardo Barón, de mi parte y de parte de toda la familia Incluyentes, un muy feliz cumpleaños. A nuestra amiga, integrante de Incluyentes y moderadora Ángela Rolón, y a toda la familia Incluyentes, a nuestra mesa directiva, a nuestra mesa organizacional, de la cual hacen parte muchísimos jóvenes de nuestra ciudad y nuestro departamento. No siendo más, le doy la palabra a mi compañera Ángela para que nos extienda su saludo de bienvenida. Bueno, muy buenas noches. Pues encantada de estar acá acompañando pues a Cubache a moderar esta tertulia. Espero que la conversación sea muy amena, que podamos tener una charla muy buena sobre el tema, que es súper importante, el tema de hoy, que es sobre el páramo de Santander. Bueno, no siendo más, me gustaría ya iniciar con el espacio de las pequeñas intervenciones que hemos concedido a cada uno de nuestros invitados, y me gustaría iniciar de pronto con el senador Juan Carlos García, quien hoy hace parte, es miembro de la Comisión para la Protección del Páramo de Santurbán en el Congreso de la República. Tiene la palabra, señor senador. Muy buenas noches para todos los que nos acompañan en esta invitación que realiza este grupo de jóvenes influyentes en la noche de hoy. Empezar por agradecer primero la participación, la invitación, saludar especialmente a Jorge, Ángela, a nuestro concejal de Cúcuta, de la ciudad de Cúcuta, doctor Eduardo Barón, desearle un feliz cumpleaños igualmente en el día de hoy que está usted. Obviamente, siendo fiel a ese compromiso que tenemos todos los que hemos nacido en esta región con un tema tan importante como es el páramo de Santurbán, al diputado gran amigo desde hace muchos años del municipio de Pamplona, John Edison Ortega, que nos alegra mucho estar en el día de hoy. A todos los que nos acompañan a través de este Facebook Live tan importante, tan necesario, que nos va a brindar la oportunidad a través de este medio de poder compartir algunas acciones y ante todo algunos desafíos importantes que tenemos para la protección del páramo de Santurbán. Pienso yo que para la conciencia y el fortalecimiento ciudadano y juvenil de protección a los páramos de toda la biodiversidad que tenemos en nuestro país como es Colombia. Hoy en el día de hoy trataremos poder hacerles un recuento desde, como manifestaba Jorge, de ese trabajo legislativo en el cual he tenido la oportunidad, en 2 oportunidades, de llegar al Congreso de la República, en la Cámara de Representantes en 2010, y actualmente hago parte, como lo manifestabas, de la Comisión Primera del Senado, y también hacemos parte de esa comisión accidental de congresistas que en su base mayoritaria son los congresistas de lo que denominamos nosotros en nuestras regiones el Gran Santander, colegas senadores del departamento de Santander y del norte de Santander, que tenemos como un fin hacerle un seguimiento jurídico de control político a cada una de las acciones del gobierno nacional, eso con miras de el objetivo que tenemos como ciudadanos. En esta primera intervención, en esta primera reflexión, creemos importante, yo creo que todos los que estamos en esta mesa de trabajo en el día de hoy de ideas, hacer énfasis en que hoy estamos en esta invitación líderes muy jóvenes, líderes que siendo jóvenes llevamos una trayectoria política de muchos años, como lo ha tenido John Edison desde que nos conocimos en una oportunidad a través del liderazgo comunal en el municipio de Pamplona, como igual el concejal Eduardo Barón y los concejales jóvenes con trayectoria en sus partidos, lo que enfoca a incentivar a la juventud, a que sean personas que bajo sus liderazgos tengamos esa misma directriz
tintes políticos, sin direccionamientos, sin batallas, poner en batalla lo sagrado, sino lo que buscamos es, no solamente no es un tema de otras generaciones, sino es inminentemente una lucha frontal de la juventud norte santandereana y santanderiana del Gran Santander, por buscar los mecanismos idóneos que hemos venido dando desde el Congreso de la República, desde las asambleas departamentales, desde los consejos municipales, desde alcaldías, desde nuestras corporaciones autónomas, con un fin muy importante de la preservación de un bioecosistema sagrado y necesario en el cual estamos dispuestos. Entonces, en esta primera intervención estamos prestos para hacer ese recuento legislativo, cuando ustedes así bien lo tengan, de pronto de algunas medidas que hemos tomado, que hoy son herramientas muy importantes, necesarias para la preservación y ante todo para la protección de la minería a gran escala, de la protección de todo lo que representa y hemos denominado como las fábricas de agua de estos municipios tan hermosos. Y hacer la invitación y el reconocimiento a todos los panelistas que nos acompañan en el día de hoy. Jorge, muchísimas gracias nuevamente, Ángela, por la invitación a ese escenario tan importante. Bueno, después de esta intervención del senador, muchas gracias por acompañarnos hoy. Le damos la palabra al concejal de la ciudad de Cúcuta, al Edward Barón. Una feliz noche para todas y todos ustedes por la invitación que nos hicieron muy amablemente, a toda la gente que está muy conectada ahí en las redes sociales, por las distintas cuentas, siguiendo el Facebook Live que estamos también retransmitiendo. Un saludo y un abrazo gigante a unos líderes jóvenes de la política norte santandereana, como lo es mi amigo John Edison Ortega, de nuestro partido Alianza Verde, y de Juan Carlos García, que también fuera concejal en su momento de la ciudad de Cúcuta, representante a la Cámara, yo soy senador de la República. También un abrazo cordial, ambiental, verde y gigante. Bueno, quiero iniciar este espacio ratificando el compromiso que hemos tenido frente a la defensa del medio ambiente y el páramo de Santurbano desde hace 1 o 2 años, con las coyunturas que se han presentado, sino desde hace ya un buen tiempo. Yo recuerdo que en el Congreso Nacional de Jóvenes Verdes, el primero que se hizo en el año 2012-2013, con John Edison, precisamente llevamos una propuesta a los congresistas para presentar una proposición en el Senado. En ese entonces era la multinacional Greystar la que estaba a punto de explotar nuestro páramo. 10 años después, 8 o 10 años después, volvemos a estar aquí precisamente ratificando ese compromiso, y ahora de una incidencia política, que creo yo que es el enfoque, digamos, de este diálogo, y es cuáles son esos desafíos en la defensa del páramo desde nuestra incidencia política, desde el Consejo, desde el departamento con la Asamblea Departamental y John Edison allí, y desde el Congreso de la República. En ese sentido, pues en materia jurídica, en el tema del medio ambiente, es de gran importancia entenderlo, valorarlo, toda vez que pues es un derecho de todas y todos, ¿cierto? Se relaciona directamente con el bienestar y la salud de todos, pero también compromete, digamos, las generaciones futuras. Y en ese sentido, ustedes pueden revisar, y quisiera yo que se fuera como en torno a que girara este diálogo, el artículo 80, ¿cierto?, de la Constitución, donde se plantean 2, digamos, principios fundamentales para el tema ambiental, y es la prevención y la precaución. Recordemos que el artículo 80 dice: el Estado planificará el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales para garantizar su desarrollo sostenible, su conservación, restauración o sustitución. Además, deberá prevenir y controlar los factores de deterioro ambiental, imponer las sanciones legales y exigir la reparación de los daños causados. Asimismo, y esto es fundamental para nosotros porque es que el páramo de Santurbán, si lo analizamos de manera macro, es la cuenca del lago de Maracaibo, ¿cierto? Es una zona estratégica internacional. Asimismo, cooperará con otras naciones en la protección de los ecosistemas situados en las zonas fronterizas. Así pues, creo yo que de esta manera quiero iniciar este diálogo, recordando muy bien que en la Constitución está planteada ya una herramienta que desde la incidencia política debemos poner en práctica, y recordar que Norte de Santander es un territorio geoestratégico a nivel nacional, binacional e internacional. Gracias nuevamente por el espacio, y bueno, qué bueno abrir el diálogo en la noche de hoy. Bueno, le damos muchas gracias al concejal Edward Barón por su intervención. Ahora quiero cederle la palabra al diputado John Edison Ortega. Bueno, muchísimas gracias, Ángela, y un saludo especial a usted, Jorge.
y a mis compañeros de tertulia. Senador, un gusto enorme compartir con usted este espacio y con un gran amigo, Eduard Barón, que ha venido siendo coequipero de la Causa Verde en Cúcuta, en el departamento. Un abrazo para ustedes. Decirles varias cosas. Primero, que este espacio extraordinario, yo me uno a esa reflexión inicial que hace el senador, de que los invitados a este espacio somos relativamente una franja, a ver, como ubiquémonos ahí relativamente no tan mayorcitos. Pero lo más interesante es que quienes nos convocan son los jóvenes, que ustedes son los convocantes de eso, de este espacio. Este es un espacio pensado desde la juventud, que nos trae por las responsabilidades que tenemos o seguramente por el activismo que se haya hecho, a empezar a construir de manera articulada y en sinergias acciones frente a la defensa del páramo de Santurbán. ¿Por qué es tan relevante? Por el nivel de la representatividad que puede haber, el nivel nacional, el nivel local, el nivel regional y departamental. Estamos en un momento, Eduard hacía una muy buena relación de que esa lucha no viene de ahora, viene de mucho tiempo. El Comité del Agua de Santurbán hace poco cumplió 10 años y es una institución y es una autoridad para nosotros, el Comité de Defensa del Agua, que tiene su sede principal en Bucaramanga y que amplió su espectro a la defensa de la alta montaña, entendiendo que los ecosistemas no se pueden fraccionar. Entonces, esa es una nueva dialéctica. No es solo como nos quieren encajar, es que la parte del copito blanco, donde puede caracterizarse como páramo, y con lo demás, pues venga y hagamos lo que queramos. Se trata de conservar todo el entorno natural, porque los ecosistemas son así, se interrelacionan y toca proteger todo el entorno. Es una visión mucho más ecosistémica y que es obligatoria en ese tiempo. Entonces, esta lucha ha venido caminando desde hace varios años, pero estamos en un punto neurálgico, donde el mundo está, como se dice, al revés. ¿Por qué está el mundo al revés? No por la pandemia, no por lo que valoremos cada uno de nosotros de las percepciones de cómo está evolucionando la dinámica de la sociedad, sino porque en el debate del páramo de Santurbán el mundo está al revés. O sea, el Estado, que tiene el deber de proteger nuestros recursos naturales, es el principal aliado de la compañía transnacional Minesa. ¿Y quiénes nos estamos enfrentando? Pues las organizaciones ciudadanas, los habitantes del territorio, los campesinos, las organizaciones de jóvenes, hay que decirlo, que están entrando con una fuerza enorme a defender el páramo, los universitarios, la ciudadanía que nunca participaba en los temas públicos, hoy se está metiendo a defender el páramo de Santurbán, pero teniendo claro que nos estamos enfrentando a una compañía transnacional que no es nuestra, no es una empresa nuestra, es una compañía extranjera que viene a llevarse la riqueza nacional y más la riqueza de la región y a destruir nuestra región, pero que tiene un aliado poderosísimo y es el Estado, la fuerza del Estado en cabeza del presidente, en cabeza de sus ministros, que ya perdieron la pena. Y estamos acá porque perdieron la pena y ya pues en las proyecciones post-COVID ya incluyen que uno de los proyectos claves de la reactivación económica es el proyecto Soto Norte de Minesa. Y todavía no tiene licencia. Y todavía no se le ha entregado. O sea, casi que dan por descontado de que como sea y a como dé lugar, vienen a colocar y a implantar la mega minería en el entorno del páramo de Santurbán. Entonces, es una lucha diametralmente injusta, pero moralmente para nosotros nos motiva, nos anima porque estamos en la orilla correcta, en la defensa del agua, en la defensa de la vida, en la defensa de las generaciones que vienen. Entonces, pues haciendo ese preámbulo, saludando este espacio de los jóvenes que nos invitan a dialogar,
a pensarnos en colectivo, desde la institucionalidad y desde la ciudadanía, qué vamos a hacer en este punto neurálgico de la defensa de Santurbán, pues creo que es pertinente ese espacio y todos los que vengan. Entonces, un saludo a los invitados. Veo al profesor Antonio, un gusto saludarlo. Y a ustedes, los panelistas que representan una organización que nos anima y nos motiva por la incidencia que están teniendo. Claro que sí, Joneis, muchísimas gracias por su intervención. Quisiera aprovechar el momento para enviar un cordial saludo a todas las personas que están conectadas desde nuestro Facebook Live y que están viendo muy atentamente nuestro en vivo. Empezando, nos saluda Freddy Armando desde el municipio de Salazar de las Palmas, Ángela Restrepo, Andrés Celis, Diana Vera, el diputado Emerson Meneses, Eduardo Rincón, Rosa Rincón, Álvaro Muñoz, David Alexandre Parra y toda la familia Influyentes que está muy atenta ahí de nuestro en vivo. Ahora extiendo un saludo muy especial a nuestro docente Antonio Navarro y le cedo la palabra para que nos dé una pequeña intervención y nos ilustre un poquitico sobre la situación que está sucediendo con el páramo de Santurbán. Muy buenas noches a compañeros panelistas que se encuentran el día de hoy, en la noche de hoy, pues acompañándonos en este tan importante evento. Pedir disculpas de antemano pues por la tardanza al ingreso a la plataforma, pero tenía problemas de conexión, entonces agradezco pues la espera y mis disculpas con ustedes y con las personas que están conectadas el día de hoy. Quería hablar sobre varios aspectos sobre el páramo, hablar desde la parte técnica, no enfocarme en muy a lo técnico, sino hacerlo más explicativo y de una manera tal que sea entendible tanto para las personas que conocen la realidad del páramo como para los que poco conocen de este ecosistema. Entender el páramo como un ecosistema que se encuentra en muy pocas regiones o en muy pocos países, y eso lo hace único, eso lo hace especial. Solamente tenemos páramos en el norte de Perú, tenemos páramos en Ecuador, tenemos páramos en Venezuela, tenemos páramos en Colombia, páramos en Costa Rica, y recientemente han empezado a encontrar algunos relictos que podrían semejarse a páramo hacia algunos lugares de Chile. Entonces, entender el páramo como un ecosistema que es único en el mundo, un ecosistema que tiene unas características muy especiales, las cuales podríamos hacer una semejanza con lo que llamamos nosotros el ecosistema de bosque seco tropical. ¿Y por qué esto? Porque está sometido a unas condiciones climáticas muy especiales. Tenemos que en el páramo podemos encontrar temperaturas muy altas, pero también podemos encontrar temperaturas muy bajas. Eso lo hace especial, ¿por qué? Porque en un solo día podríamos tener temperaturas incluso, y a veces desconocemos esta situación, que podríamos tener temperaturas hasta de 37 grados, y en la noche podríamos tener temperaturas de -5, -4 grados. ¿Eso qué permite? Pues es lo que comúnmente llamamos como unas heladas. Eso lo hace especial. ¿Por qué? Porque tenemos que entender que las especies, en este caso las plantas que habitan estos lugares, tienen que estar sometidas a estas características que no son de nada fácil. Realmente estar a mediodía a estas temperaturas y en la noche, a medianoche, 2 de la mañana, alcanzar temperaturas tan bajas, realmente es muy difícil para una planta soportar esto. ¿Esto qué genera? Que solamente existan unas plantas habitando estos lugares. Entonces tenemos como características del páramo, tenemos plantas como lo que conocemos nosotros como los frailejones, son las espeletias, tenemos también arbustos, tenemos también gramíneas y tenemos también algo que llamamos cojines, que es una vegetación que se encuentra a nivel del suelo. Eso hace característico al páramo, pero ¿qué ocurre o qué está ocurriendo frente a los procesos de intervención humana? Que vemos que en algunos lugares ha desaparecido esta vegetación. Entonces, podemos tener unas condiciones ambientales de páramo, pero la vegetación no está. Entonces, a veces decimos, esto no es páramo, y realmente no es así, sino que ha ocurrido un proceso de transformación de ese ecosistema y las especies han tendido a desaparecer. Si las especies
son muy selectivas. Las especies en estos ecosistemas tenemos muchos endemismos. ¿Y qué son endemismos? Es que solamente habitan estos lugares. Y hay una cantidad de endemismos que desconocemos totalmente. El páramo como tal lo entendemos también como un lugar en el cual muchas veces escuchamos en el común de la gente que una fábrica de agua, que el páramo es una esponja de agua. Y realmente lo que ocurre acá es que tenemos que ver que a medida que ascendemos altitudinalmente, las lluvias empiezan a aumentar. Entonces, en el páramo, por ser ese ecosistema que se encuentra en un límite muy alto, empieza, y además de su vegetación, pues el páramo retiene el agua que cae. Y no solamente es el agua que cae como la conocemos nosotros de manera vertical, sino que también tenemos una lluvia horizontal. ¿Y eso qué es lo que está pasando? Pues esta lluvia horizontal, que la conocemos como neblina, pasa por entre la vegetación, que tiene unas características en estos ecosistemas, y por ejemplo los frailejones tienen unas vellosidades que llamamos pubescencias, y esas pubescencias les ayudan a atrapar estas gotitas de agua. Entonces vamos a tener que no solamente es el suelo absorbiendo agua, sino que también es la vegetación haciendo intercepción de esta agua que viene en forma de neblina. Del páramo podríamos decir que conocemos mucho, pero también podemos decir que conocemos poco. Del páramo conocemos mucho, ¿por qué? Porque conocemos mucho de otras regiones y lo conocemos de manera general, pero el páramo tiene una característica, y es que cada sitio del páramo puede tener unas condiciones microclimáticas muy diferentes, y eso lo desconocemos. Eso podemos tener en un lugar unas lluvias, pero podemos estar del otro lado de la montaña y puede ser que ahí no esté lloviendo. O sea, en 1 kilómetro las condiciones cambian. Las condiciones no solamente climáticas, sino de vegetación. Y yo lo he vivido. Yo he estado en un páramo y he encontrado que a 3.000 metros o a 3.100 metros tenemos una vegetación de páramo. Pero cuando paso la colina, cuando paso la montaña y estoy a los mismos 3.100 metros, no tengo vegetación de páramo. Y eso es característico de estos lugares. Las condiciones climáticas son las que determinan la vegetación que puede haber en el lugar. Por eso, pensar muchas veces en una delimitación que sea plana, que digan, que tomen una altitud, por ejemplo, digan, vamos a delimitar a partir de los 3.000 metros, es una decisión errónea, es una decisión no tan acertada. ¿Por qué? Porque podemos tener páramos en vertientes muy secas por debajo de 2.700. 2.650, 2.700 metros podemos ya encontrar vegetación de páramo. Pero en lugares muy húmedos, el páramo está un poco más arriba. Entonces, estas características de estos ambientes frente a cambio climático son los ecosistemas que los hacen vulnerables. ¿Por qué? Porque cuando estamos hablando de cambio climático, estamos también diciendo que los ecosistemas que se encuentran en los extremos podríamos semejarlo a una montaña, a una pirámide. Y conocemos que en lo alto de la pirámide tenemos a los páramos y a las nieves perpetuas. Entonces, también tenemos, y en la parte baja podemos tener a los bosques secos, que también es un ecosistema que a veces no le colocamos mucho cuidado, pero podríamos llamarlo, yo le llamaría que son gemelos en cuanto a sus características ambientales, porque también presenta unas características extremas o unas condiciones ambientales extremas. Estos dos ecosistemas que se encuentran en los dos extremos son los ecosistemas que frente a cambio climático se ven más afectados. Y es lo que nosotros podemos estar llamando que hay un ascenso de la vegetación. A medida que aumenta la temperatura del planeta, la vegetación tiende a subir. ¿Qué quiere decir? Que lo que llamamos el tree line o la línea de árboles empieza a subir. O sea que vamos a tener, frente a cambio climático, podemos tener que los páramos se van a empezar a desaparecer, porque va a empezar a subir esa línea de árboles. Entonces, estos ecosistemas son muy frágiles, y eso tenemos que entenderlo de esta manera. Tenemos que entender que lo que conocemos, vuelvo y lo repito, del páramo a veces no es lo suficiente. Y si hacemos una revisión de lo que es el páramo de Santurbán, podemos llegar a una conclusión que nos hace falta investigar. Nos hace falta conocer características no solamente ambientales, sino también socioeconómicas del lugar. Porque
muchas personas dicen, no, pues qué fácil es vivir en estos ambientes. Yo los invito a que vayamos, a que estemos allá y conozcamos las condiciones en las cuales viven estas personas. No es nada fácil vivir en un páramo. No es nada fácil soportar temperaturas de menos 0 grados. Es muy complicado. No es nada fácil soportar radiaciones tan altas en estos ecosistemas. Pero nos hace falta. A los campesinos tenemos que llegarles con iniciativas y tenemos que llegarle con investigaciones que ayuden a solucionar problemas puntuales que están viviendo en esos territorios. Los campesinos pueden ser un problema, pero también son una solución a esta problemática. Y como tal tenemos que verlo así. Pero no tenemos en Santurbán una estación biológica, no la tenemos. Y esto es muy delicado y esto realmente es preocupante. ¿Por qué? Porque en otros departamentos, en el Parque Natural Los Nevados, hay estaciones biológicas que permiten no solamente que las personas pues conozcan el lugar y conozcan las características que existen en el ecosistema, sino que además le permite a la academia, le permite a cualquier persona que desee hacer investigación conocer datos reales. Y eso no lo tenemos acá. No sabemos si nuestros páramos, qué características presentan. Y eso realmente es una falencia que tenemos en Santurbán. Sí, señor. Bueno, el profesor nos mencionaba muchas cosas muy importantes. Sobre todo, nos da una relevancia sobre qué es el páramo a nosotros, su importancia, su influencia en el cambio climático, algunas falencias que presentábamos en el páramo de Santurbán, aquí en nuestro departamento norte de Santander, y otros aspectos a grandes rasgos. Siendo así, quisiera de pronto pasar a la sesión de preguntas que son en general para todos, desde cada una de sus corporaciones y desde la academia, en el caso de nuestro invitado acá, que nos ilustró con un resumen muy breve, pero directo, sobre la situación del páramo, porque no todos en nuestra ciudad conocemos lo que realmente pasa y lo que realmente es nuestra fuente hídrica, que es el páramo de Santurbán. Siendo así, me gustaría realizar la primera pregunta del panel. ¿Qué trabajos e iniciativas se han venido realizando desde cada una de sus corporaciones o desde la academia? Quisiera concederle esta pregunta, comenzando por el senador Juan Carlos García. Muchas gracias. Yo creo que las intervenciones y el trabajo que se ha realizado desde el Congreso de la República podemos enfocarla desde dos puntos. El primero, la iniciativa legislativa o ese compendio de normas que han sido presentadas a través de reformas de ley, de leyes nuevas. Y segundo, en un complemento importantísimo que ejercen las corporaciones públicas, como lo es el control político. Por eso me referiré en hacer un resumen lo más corto posible de la importancia y lo que creemos que debe ser el desafío de la protección del páramo de Santurbán. Jorge y Ángela, el desafío más grande es la notoria realidad de que es un páramo que tiene una gran riqueza, y eso lo convierte en un desafío de toda la humanidad y de todos los ciudadanos para la protección, en donde ahí compararíamos lo que hemos encontrado, esa confrontación de derechos que chocan en distintas partes con la protección del páramo. Nuestra constitución política, como el concejal Eduardo Barón anunciaba el artículo 79 en su momento, también nos da la oportunidad o nos plasma desde la carta, de la misma carta, artículos que nos genera una responsabilidad como ciudadanos y que hoy los servidores públicos, los funcionarios, pues la están asumiendo, como es el artículo 95 de la Constitución, de ese deber a la protección de los recursos naturales y el medio ambiente. De igual manera, con un convenio articulado artículos como el 58 de la finalidad de la propiedad privada, que es muy importante, que pone como una de las finalidades de la propiedad privada lo que es tener esa afiliación con el medio ambiente y el cuidado del medio ambiente. De igual manera, artículos como el 79 y el 80 de la Constitución Nacional. Nosotros hemos venido
estructuralmente en una dirección legislativa del Congreso de la República, con unas bancadas muy fuertes conformadas por diferentes partidos y bajo unas propuestas, como fue la ley 1450 del 2011, donde creeríamos y manifestaba de igual manera John Edison, que de ese inicio creo yo que se da un paso muy importante en materia legislativa del Congreso de la República, allá insertar un artículo preciso en el plan de desarrollo de la época, en donde prohibíamos la explotación minera y algunos hidrocarburos en los páramos. Eso fue el artículo 202. Para los que nos siguen, le van haciendo un seguimiento normativo. Ese seguimiento normativo en nuestro país va acorde con disponibilidades internacionales que de igual manera le ponen al gobierno nacional y a nuestro país, pues, estar a la vanguardia de la protección de ecosistemas como los de páramo, como manifestaba muy bien el doctor y profesor de la Universidad Francisco de Paula, el doctor Antonio Navarro, al cual le expreso un saludo muy especial igualmente frente a su explicación muy técnica, muy real de lo que nos conllevan los páramos de nuestro país. En ese orden de ideas, el Congreso de la República siguió trabajando bajo la ley 1930 del 2008, que ustedes saben que se conoce la ley de páramos. Lo que hemos tratado es que mediante el sistema de leyes de nuestro país tratemos de proteger y prevenir a cuanta costa, porque sabemos que, bien lo manifestaba John Edison y el doctor Antonio Jorge en su intervención, no podemos ver el páramo solo sobre la realidad de un escenario del Copo Blanco. El Copo Blanco, esto es un entorno que va totalmente consolidado y que permite esa protección debe ser integral, lo que hemos tratado de hacer. Por eso nosotros hemos tratado desde el 2010 hasta la fecha que estaba en el Congreso de la República de hacer unos seguimientos frente a esa delimitación que se hizo sin una concertación que ustedes saben que a través de una sentencia de la Corte Constitucional nos tiene hoy en la reorganización de una delimitación del páramo, en donde las autoridades ambientales tanto de Bucaramanga como de Santander como el norte de Santander pues han hecho un esfuerzo muy grande por la protección de los páramos, del páramo de Santurbán Perlín específicamente. Nosotros creemos importante en su momento, realizamos la primera comisión accidental en la Cámara de Representantes. En esa época estaba el presidente, el actual senador Miguel Ángel Pinto de Santander, y pudimos organizar la primera reunión de un debate de control político con los funcionarios de la ANLA, con los funcionarios de licencias ambientales, con funcionarios como el ministro de Medio Ambiente y en ese entonces el viceministro, me acuerdo muy bien, de Minas y Energía, que era el doctor Carlos Cante, frente a la minería, con una sencilla objetivo: hacer un seguimiento de control político del Congreso de la República, primero, oponiéndonos a la gran minería en los páramos de Colombia. El segundo, buscando una protección para también las personas que viven en los páramos, en buscarle alternativas laborales, alternativas a los páramos, que cambiemos la venta del oro por la venta de oxígeno, más o menos en esos términos tratamos de enfocarla. Hoy nos vemos frente a lo que ha manifestado John Edison de un procedimiento legal en nuestro país, como es el otorgamiento de una licencia del estudio. Cualquier empresa puede ir a pedir un estudio en cualquier lugar de Colombia, así nosotros tengamos esta reglamentación en los páramos. La explotación pues no sería idónea, pero ellos ya están hablando de una explotación en Sotonorte que está por afuera de los límites supuestamente de la delimitación de nuestro páramo. Y entonces frente a eso nosotros hemos vuelto a crear en el Senado de la República, como lo hicieron también los representantes de la Cámara anteriormente, con un debate de control político en la Cámara de Representantes que se dio seno hace 15 días en la Cámara de Representantes. De igual manera, compañía de la senadora Angélica Lozano del Partido Verde, John Edison Edward, que es una amiga en compañía igualmente de la bancada de Mira, como es Carlos Augusto Guevara, también uno de los redactores de la ley de páramo, de Miguel Ángel Pinto, de los senadores Andrés Cristo, Edgar Díaz, como ustedes vieron ayer en esas proposiciones que se presentó frente al debate de la ley de regalías con respecto a la posibilidad de buscar unas regalías para fracking, que se tomó que no al fracking, que sea fracking. Pero eso es más o menos una muestra de tendencia del compromiso y de los esfuerzos, de las estrategias, Jorge, como tú has muy bien encaminado,
de protección desde el Congreso de la República, encaminar a tener unas bancadas fuertes, sólidas, que hagan contrapeso posible a una inminente, de pronto, presencia de empresas como la manifestaban Minesa, que es de Emiratos Árabes. Nosotros en el Congreso de la República, en el gobierno pasado se firmó, ustedes saben muy bien, unos convenios de cooperación con los Emiratos Árabes, que el gobierno anterior trajo a Colombia, a Minesa, hicieron sus aportes, hicieron sus ayudas, empezaron sus solucionamientos, hacen aportes. Nosotros desde el Congreso de la República pues valoramos la inversión extranjera. Hoy hay 2 convenios que se firmaron en el gobierno anterior que están para ser ratificados por el Estado colombiano a través del Congreso de la República. Uno que le permite salvaguardar sus inversiones. ¿Qué quiere decir esto? Que de pronto Minesa, que es la única empresa de Emiratos Árabes que está en nuestro territorio, que una gran inversión, dicen que han invertido 40, 50 millones de dólares en la región, pues que a través de ratificar un convenio de esto podríamos abrir una puerta para que el Estado de Emiratos Árabes demandara a nuestro país y recuperaran sus recursos, o es un aliciente para que eso. Por eso, en estos 2 y el otro convenio, que también está en el orden del día del Congreso de la República, del Senado para su ratificación, es el de poder tener una tributación especial a las inversiones que realicen. Como digo, bienvenidas todas las que quieran los Emiratos Árabes, que son muy ricos, son muy poderosos en la humanidad, que pueden ayudar mucho a la reactivación en nuestro país, pero que creemos inconveniente. Por eso es también la última acción que hemos venido realizando, para resumir y terminar, no extenderme mucho, ha sido la solicitud de no ratificar los convenios con los Emiratos Árabes. Yo creo que esto nos generará una camisa de fuerza para que esta empresa desista y podamos tener un análisis tranquilo de las licencias ambientales, a la cual nosotros pues no creemos desde el Congreso de la República que primero es un proyecto fallido, totalmente ambiental, contrario, porque hay un tema muy, muy sencillo, que es lo que podría suceder. Hay que preservar, no se puede aventurar sobre un tema en donde esas fábricas de agua, a los amigos que nos escuchan hoy, que están en Bucaramanga, en Cúcuta, en Tona, en Berlín, en Charta, en Berta, en el Zulia norte de Santander, que es nuestro río Zulia, que nace ahí, en Ábrego y Ocaña, porque en Ábrego hace parte de esta sentencia en donde nacen todos los nacientes, van a brindarle el agua a la provincia de Ocaña, a Villacaro norte de Santander, Arboleda, La Esperanza, La Bateca, Cáchira, Pamplona, Silos, Mutiscua, Cucutilla con sus 14 lagunas, con sus más de 40 diversidad de lagunas, compendios hermosísimos. Esto es solo parte, como lo manifestaba el doctor Antonio Navarro. Entonces, para resumir, tenemos ya consolidada una comisión accidental pro defensa del páramo de Santurbán, conformada por los senadores del Gran Santander, más Angélica Lozano, más el doctor Sanguino, que en el día de ayer, más los 2 senadores del MIRA, por parte del MIRA, en el cual empezaremos a hacerle seguimiento al control político del Senado de la República y terminaremos con un debate de control político en el Senado de la República solicitando la protección, más no la explotación de nuestros páramos frente a toda esta normatividad, y estas herramientas tendremos cómo poder, de la mano de las concejales, alcaldías, de los diputados del norte de Santander, de los 2 gobernadores del Santander y del norte de Santander, armar este equipo, conciliar este equipo, y ante todo con la fortaleza de los líderes, como decía John Edison, que durante 10 años constantemente ha sido el pulmón y ha sido la motivación de líderes como nosotros de hacerle frente y acompañar a la sociedad civil, a los jóvenes, a los ciudadanos, a las personas, a los guardabosques, a las personas que quieren salvaguardar y que están totalmente convencidos. En este orden de ideas, ese ha sido como el trabajo que hemos entrado a plantear desde esos 2 escenarios para la protección desde el Congreso de la República. Bueno, le damos las gracias al senador por su intervención en la pregunta que se realizó. Ahora quiero invitar a todas las personas que se están viendo en el live a que hagan sus respectivas preguntas sobre el tema, y también quiero dirigirle la palabra, direccionarle la pregunta a el diputado John Edison Ortega. Bueno, muchas gracias, Ángela. Muy amable. Excelente apreciación que hace el senador.
varias cosas quisiera decir en este espacio que nuevamente me ofrecen ustedes. Primero que efectivamente, como lo decía el doctor Antonio, estamos hablando de un ecosistema singular, una biodiversidad impresionantemente única y que tiene la particularidad de que es tan excepcional que o la cuidamos o la humanidad pierde un activo que por milenios de lo que implique la evolución de la vida en este planeta, pues ha desarrollado y tiene instalado en ese territorio. Entonces es un compromiso con la humanidad el proteger el páramo de Santurbán. El segundo elemento, el doctor Antonio nos ilustraba muy bien la dinámica de cómo el páramo funciona, la mecánica y cómo se vuelve un captador de agua y cómo los ríos voladores, que ahora le llaman, cómo los aterriza y los trae y esa lluvia horizontal la vuelve nuestro suministro de agua. Es un juego entre geografía, entre atmósfera y entre biodiversidad. Y es un juego bonito porque es el juego de la vida. Pero hay una parte que se esconde de la historia, que se esconde debajo de la tierra. Y es toda la hidrogeología del páramo de Santurbán. Como decía, quien más conoce acá, que es el doctor Navarro, que conocemos mucho, pero ignoramos muchísimo de lo que vemos del páramo. De lo que hay debajo del páramo, ignoramos muchísimo más. Es impresionante las relaciones que se posibilitan y que podrían haber y que los primeros estudios empiezan a indicar que son unas relaciones supremamente interesantes, pero supremamente frágiles, que hacen que los acuíferos, que esos reservorios subterráneos del agua, son los determinantes de ese flujo hídrico de nuestro páramo de Santurbán. O sea, es un ecosistema además supremamente frágil. Quiero hacer un paréntesis ahí con una noticia del día de hoy. El túnel de la línea. Bueno, hoy hay varias noticias, pero me voy a referir a una. El túnel de la línea. ¿Qué pasa con el túnel de la línea? Es obviamente una obra de infraestructura, creo que las más altas de ingeniería de este país y que necesaria para el desarrollo del país. Pero interviene una cordillera de un extremo a otro. Intervino una cordillera. Terminó pues modificando los flujos hídricos de una cordillera. ¿Por qué? Porque entró al corazón de la montaña. ¿Y por qué traigo esa analogía al caso del páramo de Santurbán? Han utilizado la más alta ingeniería, toda la ciencia posible durante creo que 11 años para poder colocar en funcionamiento esa obra. Y tienen un pequeñísimo problema ambiental. Se desequilibró el balance hídrico a un lado y al otro de la cordillera. En uno se recargó el flujo hídrico y está generando serios inconvenientes para determinadas poblaciones. Y en el otro está dejando sin el suministro hídrico, y me remito a la nota que tengo acá, al distrito de riego Coello y Cucuana, el distrito de riego más grande del país. La naturaleza de por sí es supremamente frágil, es resiliente, tiene capacidad de adaptarse, tiene enormes capacidades de conservar y mantener la vida, pero también es supremamente frágil en cuanto a las condiciones como se relaciona con cada uno de los seres humanos y con cada uno de los seres vivos. En este caso, una gran obra de infraestructura que se supone que tiene calculados todas las variables, genera unas implicaciones en el suministro hídrico de ambos lados de la cordillera. En nuestro caso, la noticia es extremadamente preocupante. ¿Por qué? Porque primero es minería. Vienen a detonar la montaña, como bien lo estime conveniente esa compañía. Hablan de minería sostenible y hoy en el mundo no se conoce minería del tipo que propone Minesa que sea sostenible, es irracionalmente destructiva, arrasa
y depreda los ecosistemas, ¿sí? Pero adicionalmente, ¿qué ocurre con este tipo de minería? Que además no solamente termina utilizando el agua que es para consumo humano o el consumo de los fines productivos, agricultura y ganadería, sino que termina contaminando el agua. ¿Cuántos litros por segundo va a contaminar Minesa de ponerse en operación? 294 litros por segundo de agua contaminada. Ese es el equivalente a una quinta parte del agua que recoge la estación del Pórtico. Lo coloco de referencia al Pórtico, que para los nortesantanderianos nos es posible dimensionar. La quinta parte de lo que recoge el Pórtico por segundo, eso estaría contaminando la compañía Minesa por segundo, con las afectaciones a todo lo que eso implica, con las afectaciones al aparato productivo agrícola pecuario, con las afectaciones que ya anunció el sector turístico. Dijo, los proyectos estratégicos de desarrollo turístico de la región se van a ver seriamente comprometidos. Entonces, el gobierno nacional tiene que entender que es que por donde coja la hoja sacar cuentas, por ningún lado es buen negocio el tema de la minería en el páramo de Santurbán. ¿Y cuál es la segunda noticia hoy? Que es un desafío, y yo me adelanto seguramente que sea una de las conclusiones finales de este tema, cuáles van a ser nuestros desafíos, es el desafío de quienes promueven este escenario de tertulia y el desafío de la juventud y de la ciudadanía a rodearse mutuamente porque el enemigo es grande. Porque si no nos mantenemos juntitos, las corporaciones, ahorita el senador hacía un recuento muy general, pero muy conciso. Los consejos municipales están trabajando, los alcaldes están trabajando, levantando su voz de protesta. Nuestros gobernadores de Norte de Santander y Santander se comprometieron a luchar por el páramo. Las asambleas lo han hecho. Nuestra asamblea de Norte de Santander no es de un diputado trabajando por el páramo. 13 diputados comprometidos por la defensa del páramo de Santurbán. Y no ha habido proposición alguna que no se apruebe por los 13 diputados. Cartas dirigidas al Congreso de la República, foros que se han realizado, elevando una voz de conciencia frente a un enemigo grande. Pero, aún así, denunciando desde las curules que vienen porque vienen por el páramo de Santurbán, iniciaron las audiencias virtuales para la delimitación. ¿Y cuál es el enorme riesgo de la delimitación? La resolución 2090, ya lo decíamos, les marcó el croquis perfecto al proyecto Soto Norte. Claro, dijeron, oye, es que no consultaron a la gente. Pues ahora valiente gracia que van a hacer audiencias donde participe la gente cuando nuestra gente en el sector rural no tiene conectividad, cuando somos de los departamentos con menos conectividad para la virtualidad. Y si aún así la tuviéramos, no se justifica que una decisión de este tamaño se lleve a la virtualidad para legitimar trazar una línea que nunca se debió haber pensado en trazar una línea como se está pensando. Es una línea además que genera implicaciones y que generó en el primer sector que la sintió, y lo hemos dicho de esa manera, con la resolución 2090 se traza una línea, se le dice al amigo campesino, usted de esta línea para arriba no me coloca una mata de papa. No me coloca una mata de papa. No me puede colocar una matica de papa. Pero usted, señor minero, de esta línea para abajo, pues seguramente usted sí podría instalar toda una infraestructura y todo un andamiaje para el desarrollo de la minería. O sea, es desproporcionado en todo sentido. Entonces, yo creo que el llamado de todos nosotros, creo que hace un momento lo hacía Juan Carlos, tiene que ser a que el gobierno reaccione frente al llamado de la ciudadanía, detener de manera inmediata la pretensión de la explotación y jugarle a conjugar un verbo que sea el de la protección del ecosistema, la protección de los campesinos, la protección de la ciudadanía, la protección de la biodiversidad magnífica que tenemos, la protección del futuro de las próximas generaciones. Es un desafío enorme, gigantesco, pero si no lo asumimos,
si no lo asumimos en las corporaciones, en los lugares donde estamos, si no se asume desde la juventud que hoy nos está citando y nos está requiriendo a ver qué se está haciendo, pues efectivamente no habría oportunidad de que tengamos la posibilidad de revertir la intención manifiesta, innegable, de que le quieren no vender el páramo de Santurbán a una compañía extranjera. Se lo quieren regalar. Eso no es una venta, eso es un regalo. Eso es un regalo, porque la riqueza que hay ahí en nada va a compensar el daño, el deterioro y la destrucción para la biodiversidad, para nuestro páramo y para toda la región. Y cierro con esto. Hoy Santurbán está en el ojo del huracán, porque si logran entrarle a Santurbán, quedan igualmente en riesgo todos los páramos de Colombia, la mitad de los páramos del mundo. Pero si defendemos Santurbán, si lo protegemos, si lo cuidamos, si esta lucha la ganamos, si la juventud se vuelven guerreros apasionados, ganan todos los páramos de este país. Es una lucha que vale la pena. Y reitero la felicitación a los citantes de esta tertulia. Y pues valido muy bien las intervenciones de mis compañeros. Así que muchas gracias, Jorge y Ángela. Listo, muchísimas gracias, diputado John Edison. Y bueno, antes de seguir quisiera extenderle un saludo a las personas que nos están viendo, al diputado Gregorio Correa, al presidente de los ediles de la Comuna 6, Álvaro Liscano, y a Claudia Alejandra Terra. No siendo más, invito a los jóvenes que nos están viendo, a los ciudadanos que nos están viendo, a que realicen preguntas en el en vivo, pero también a que estén pendientes de nuestro fanpage y de nuestro perfil Incluyentes, porque en los próximos días estaremos lanzando una iniciativa para unir asociaciones y movimientos juveniles en defensa del páramo, también enviando una serie de invitaciones y comunicados a las diferentes corporaciones que tengan jurisdicción al respecto, a la Asamblea Departamental, a los consejos municipales de diferentes municipios y, por qué no, al Congreso de la República. No siendo más, les cedemos la palabra en este punto a el concejal Eduardo Barón. Bueno, muy amables, muy atento he estado, tomando nota muy juicioso de las distintas apreciaciones de los distintos panelistas. Creo que este escenario, además de permitir encontrar visiones distintas para enriquecer el debate, también nos genera un tema que yo valoro mucho, y es la gestión del conocimiento, ¿no? Y es cada día aprender más de este tema para tener los argumentos necesarios y defender nuestro páramo, nuestra agua, nuestra vida, pues en distintos escenarios. Quiero contarles que como concejal de la ciudad de Cúcuta, evidentemente desde el primer día en que me posesioné fui muy claro con la corporación y también con la administración municipal de garantizar y ratificar acciones puntuales que conlleven a la defensa de nuestra agua y de nuestro páramo. ¿Y por qué digo esto? Evidentemente todos tenemos que defender la no explotación a gran escala de nuestro páramo, pero a veces el ciudadano a pie no entiende ese tema de defender. ¿Cómo yo defiendo? Sí, tengo que armarme para defender mi páramo, tengo que ir caminando hasta el páramo para hacer algo. Digamos, eso también tenemos que aterrizarlo al día a día de los ciudadanos, que claro, entendemos lo importante que es el preciado líquido, pero a su vez esta zona tan estratégica para la biodiversidad, para las plantas, para los animales, para la vida, para nuestro futuro. Y en ese sentido quiero decirles que lo primero que hicimos con el liderazgo de mi compañero concejal Caicedo, Víctor Caicedo, el concejal animalista, fue presentar una proposición para crear la Comisión Accidental de Desarrollo, Medio Ambiente y Defensa de los Derechos de los Animales. Es un espacio muy interesante al cual varios concejales nos copiaron, están participando, y hemos venido reflexionando frente a temas como el páramo de Santurbán, el tema del reciclaje, el tema de la reforestación. Es un trabajo que hay que hacerlo a poco, lograr sensibilizar también una serie de actores que, digamos, estos temas ambientales, de sostenibilidad, de respeto por la vida, hace algunos años se veían muy distantes como protagonistas en la agenda pública, y hoy inevitablemente son los fundamentales. También tuvimos la oportunidad desde muy temprano, con la alcaldía de Bucaramanga y algunos aliados y algunas personas líderes también jóvenes que están allí, como el secretario hoy de Planeación, de Desarrollo Social, el mismo director del área metropolitana,
fue cómo lográbamos converger estas dos ciudades capitales de los dos departamentos que evidentemente conforman el páramo de Santurbán. Era muy particular que desde hace algunos años que veníamos haciéndole seguimiento a esta problemática, pues la desarticulación gubernamental pues había sido total, y evidenciábamos cómo en Bucaramanga las movilizaciones eran mucho más grandes y la conciencia ciudadana era mucho más evidente. Y eso también responde a unas particularidades. El páramo los bumangueses lo tienen muy cerca. Nosotros desde Cúcuta vemos ese territorio muy lejano, y a veces esa lejanía no nos permite tener la sensibilidad y la conciencia de lo que es importante ese territorio para nosotros. Y lo decía ahorita, si nosotros tuviéramos la capacidad como líderes políticos de ver a nuestro territorio con la importancia que realmente se merece y que ha tenido en la historia, se viene el bicentenario de la Gran Colombia, para la muestra un botón, es como nosotros evidenciar este páramo de Santurbán, no solamente de Santander y Norte, sino como un departamento de frontera, de un territorio geoestratégico que además es cuenca del lago de Maracaibo. Es decir, nuestro páramo de Santurbán es una zona estratégica internacional. Y por eso yo mencionaba el artículo 80 en la parte donde decíamos, asimismo, cooperará con otras naciones en la protección de los ecosistemas situados en las zonas fronterizas. Yo creería, senador Juan Carlos, usted hoy que está presente en este espacio, qué bueno que en este momento lográramos vincular, por ejemplo, a la Cancillería en este diálogo, para que también con el apoyo de otros países, las Naciones Unidas y otras entidades a nivel internacional, nos ayuden a proteger de manera jurídica el páramo de Santurbán. Porque como lo decía ahorita el compañero John Edison, hoy en este momento el gobierno nacional es el mayor aliado de los árabes desde el gobierno Santos para entregarles en bandeja de plata al páramo. Entonces debemos generar una presión internacional y ahí, insisto, el diálogo con nuestro país vecino debe ser fundamental. En estos días lo hablábamos en un debate también con Carlos Fernando Galán, el presidente del Consejo. Hay una serie de temas coyunturales en la frontera que se están agravando aún más por la falta de esa relación y ese diálogo con el hermano país y con, digamos, las relaciones internacionales. Y esto también debe venir de la mano, bueno, hablando un poco de lo que hemos hecho, ¿listo? Para no salirme, digamos, de esta idea principal. Con Bucaramanga definimos unas tareas. Estuvimos reunidos con el alto consejero para el páramo de Santurbán en Bucaramanga, que es Carlos Sotomontes, y estamos trabajando en este momento con la Subsecretaría de Medio Ambiente de la Alcaldía de Cúcuta en una estrategia integral para la sensibilización, la pedagogía y el conocimiento de los ciudadanos de ese tema del páramo de Santurbán. Estamos trabajando con la Secretaría de Educación en la Cátedra del Agua, porque acá también es importante entender que, pues, de la mano con defender el páramo, viene cómo el ciudadano del común, pues también nos ayuda a cuidar y darle un uso mucho más eficiente a este preciado líquido. Quiero contarles una cosa, con el aumento de la población migrante en nuestra región, también aumentó el consumo de agua. Hay una particularidad que analizamos de una investigación que hicimos con población migrante, y es que en Venezuela, como muchos de los servicios públicos son subsidiados, pues al ciudadano de a pie no le da dolor pues malgastar el agua, por ejemplo. Entonces, son temas que van mucho más allá de simplemente hablar, bueno, hay que proteger el páramo, pero vuelvo e insisto, ¿cómo logramos aterrizar esto al día a día con acciones concretas? El profe explicaba ahorita lo estratégico que es este tema del páramo, porque son nada más en América 4 o 5 países que tienen, digamos, estas zonas estratégicas tan únicas. ¿Cómo nosotros también desde lo comunicativo explotar esto, vendérselo al mundo? Y ahí entran temas como la pedagogía, como la educomunicación, como la movilización ciudadana y, como lo decía el senador, aprovechar todo el sistema de leyes, hacer un seguimiento normativo y seguir incidiendo en el caso suyo y de todos los congresistas de nuestra región en la defensa del páramo. Veíamos con dolor el día de ayer como varios congresistas de nuestra región apoyaban el fracking y uno dice, ¿qué pasó? Y quisiera aprovechar el momento para preguntarle públicamente al senador Juan Carlos García por qué no votó este tema de lograr sacar el articulito en esta ley de regalías. Quisiera saber la razón, porque yo siento que aquí el compromiso debe ser total frente a la defensa de los recursos naturales, y eso se tiene que demostrar también con acciones y con decisiones políticas. Cierro finalmente diciendo que hay una apuesta grande, y ahí quiero invitar a John Edison Ortega, que es el diputado verde del departamento. Debemos unir criterios en los municipios que comparten las cuencas hídricas que nacen en el Santurbán y que nutren los ríos Zulia, Pamplonita,
Catatumbo, porque recuerden que el agua termina allá, en el lago de Maracaibo. Debemos unificar fuerzas. Hay por ahí una alianza pro Cuenca, pero también los municipios deben potenciar la participación ciudadana, y por eso es importante que el senador reiteró nuevamente el artículo 79. Todas las personas tienen derecho a gozar de un ambiente sano y poner una participación activa para la defensa de los recursos naturales. Y eso se tiene que ver nuevamente evidenciado. No podemos esperar que ya cuando los recursos públicos y los recursos naturales estén comprometidos, ahí sí vengan a consultarle a los ciudadanos qué opinamos. No, es derecho de todos y esos recursos son de todas y todos. Entonces, creo yo que esos son los grandes avances. Hay una gran alianza con Bucaramanga, se está trabajando unas acciones puntuales, y como concejal en la corporación también estamos trabajando una campaña muy interesante que se llama Somos Agua, Somos Santurbán, para generar también una movilización ciudadana y una incidencia política en estos 3 años, en estos 4 años, bueno, ya se acaba este año, en estos próximos 3 años en el Consejo, para potenciar una mayor conciencia del uso y del cuidado del agua, y de entender mucho más esa complejidad del tema del páramo, para que la gente, en el momento que haya que hacer una movilización ciudadana, de ir a votar, de ir a castigar a estas personas que no están dispuestos a respaldar y a proteger los recursos, bueno, sepamos castigarlos en la zona. Ese es el aporte, y esperamos seguir haciendo muchas más cosas ahora con el respaldo de John Edison en el departamento, con el respaldo de Juan Carlos en el Senado, porque eso también es un tema de unir criterios, unir intereses que superen los ideológicos y políticos, y que le apuesten a nuestra región, ojo, porque es nuestra región, es el futuro de nosotros, de nuestras familias, de nuestros amigos, de nuestros compañeros, de ustedes que nos están invitando hoy a este espacio tan ameno. Es un compromiso de todas y todos. Bueno, muchas gracias al concejal Eduardo Barón. Ahora queremos darle la palabra a nuestro queridísimo profesor y magíster Antonio Navarro. Profe, por favor, activar el micrófono. Sí, bueno, ok. Bueno, planteaba que veo que todos estamos aquí preocupados por un ecosistema que realmente es vulnerable, y eso a la academia lo llena de satisfacción. Y esto, la academia es como tal un ente neutral, y como tal tiene que empezar a jugar un papel y un rol bien importante acá, y es el de invitarlos a todos a que trabajemos en pro y en defensa de los ecosistemas, no solamente del páramo, sino de todos los ecosistemas que existen en nuestra región. Y esto hay que llevarlo al punto tal de que tenemos que eliminar nuestros egos. Tenemos que tratar de entre todos colocarnos la camiseta. ¿Por qué? Porque uno conoce iniciativas. Hay muchos jóvenes trabajando en la región por la defensa del páramo, pero no puede convertirse, lo decía el concejal, no podemos llegar al punto de que cada uno haga algo por su lado, ¿no? Tenemos que tratar de unificarnos. Y eso ha sido una falencia que hemos tenido durante muchos años. En Norte de Santander, la investigación de los ecosistemas ha sido muy poca. Y en este momento yo hago parte de una red de investigadores, pero en el bosque seco. Y tenemos un atraso inclusive de 10, 20 años en investigación. Y esto nos lleva a que tenemos que empezar a trabajar de la mano todas las universidades que existen en la región, y en este ecosistema ya tenemos una alianza, no solamente con universidades, sino que también con parques naturales, que hace parte de los procesos dentro de la región. Entonces, conocer que los problemas que se están dando de la minería no solamente afectan el páramo, también han afectado ecosistemas de nuestra región y de Cúcuta y del bosque seco. Un ejemplo claro es la quebrada Tonchalá, y a veces nos tapamos los ojos frente a esta realidad. Si ustedes van al territorio, hablan con los campesinos y le preguntan en qué momento
se acabó el agua de estos territorios, ellos tienen una respuesta, y la respuesta es la minería. La minería, cuando no se maneja responsablemente, cuando es una minería a gran escala, cuando es una minería maltratada, va a llevar a consecuencias graves. El diputado John hablaba de algo que es muy, muy interesante, y es los procesos que se dan al interior de las montañas. Nosotros los conocemos como procesos de tubefacción, y es que el agua pasa o se infiltra y va por unos tubos, no dice unos tubos, podríamos llamarlo de esta manera para ser muy explicativo, pero son canales que se van dando al interior de la montaña, y esto permite que el agua pueda salir en sitios más abajo, y eso es lo que llamamos, lo que conocemos nosotros como esas nacientes. O sea que el agua de una naciente no solamente es de ahí, puede venir de sitios de las zonas más altas. Los ecosistemas que están debajo de esa línea que hablaban y que se ha hablado mucho, que separa al páramo de esa zona de amortiguación, esa línea y ese sitio como tal es un sitio donde alberga la mayor biodiversidad que puede existir. Pensar en tratar de cambiar estas condiciones es tratar o es llegar al punto de desaparecer especies. Y el que desaparezca una especie, no solamente desaparece la especie como tal, sino que cambia la dinámica del ecosistema, cambia todos los procesos que se dan al interior del ecosistema, y esto de una u otra manera va a generar problemas en las poblaciones, por ejemplo. Entonces, como poco conocemos del páramo, tenemos que guiarnos bajo el principio de precaución, y esto nos tiene que llevar a que tenemos que empezar a trabajar en conjunto por conocer nuestro territorio. Y existen ya iniciativas. Hay iniciativas como una Fundación Trópico Alto que en este momento está trabajando en la creación de un manual de la flora del páramo de Santurbán. Y es una manera de mostrarle al público que efectivamente tenemos una riqueza al interior de nuestros ecosistemas. Y esto tiene que manejarse de tal manera que es el compromiso de hoy, es el compromiso del presente. Nosotros que estamos acá sentados y platicando muy chévere, tenemos que llegar a generar realmente iniciativas que sean coherentes. Tenemos que generar compromisos, que esto no se quede simplemente en un discurso el día de hoy y que finalice. Tenemos que comprometernos entre todos a tratar de salvar este ecosistema. La academia se compromete a liderar procesos de investigación. Así como estamos liderando procesos al interior del bosque seco, podemos también liderar procesos con el Instituto Humboldt y con otras universidades de la región para, entre todos, poder desarrollar estrategias de investigación que nos ayuden realmente a conocer lo que está pasando en el territorio. Lo que genera la investigación es el alimento para el debate político y para el debate social. No podemos estar en un debate si no conocemos realmente nuestro territorio. No hay estaciones microclimáticas en el territorio. No le podemos decir en este momento al campesino en qué momento él va a tener unas heladas, en qué momento él va a tener unas épocas de lluvia, porque realmente lo que está pasando con cambio climático lo estamos viendo en este momento. En agosto no debería estar lloviendo. Históricamente, agosto es un mes de época seca, pero estamos teniendo lluvias y eso realmente es consecuencia de cambio climático. Entonces tenemos que empezar a trabajar de una vez por todas por llevar propuestas serias e iniciativas serias a el territorio. Mi compromiso como academia es liderar estos procesos, pero no solamente la academia lo hace solo. Tenemos que contar con el apoyo no solamente de los senadores, diputados, concejales, sino que también de todos esos grupos que están rodeando el páramo. No veamos que nuestras iniciativas de manera particular, tenemos que verlo de manera en conjunto para poder lograr y salir adelante de esta problemática que la estamos viviendo. Estamos enfrentándonos no solamente a una minería, sino que nos estamos enfrentando realmente a un enemigo que es muy grande. Y lo acabaron de decir ustedes. Este enemigo grande no solamente no se soluciona o no se le enfrenta, perdón, de manera individual. Tenemos que entre todos tratar de llevar iniciativas puntuales, coherentes
Y como academia, vuelvo y repito, el compromiso es la investigación, el compromiso es tratar de seguir llevando el conocimiento a esos rincones o a esos sitios donde se necesite. Yo, como investigador, como ecólogo que soy y como conocedor del páramo, porque mis estudios han sido en el páramo y también en el bosque seco, estoy dispuesto a entregar ese conocimiento, porque el conocimiento, cuando se queda en la academia, realmente no sirve. Tiene que llevar y tiene que ir directamente a esas comunidades, y estoy dispuesto a hacerlo. Pero realmente necesitamos que entre todos nos pongamos la camiseta y entre todos llegamos a realidades. Y mi invitación es esa, el día de hoy, que generemos realmente un compromiso y que las personas que nos están viendo puedan decir a futuro: esto sirvió. Este momento en el cual se reunieron académicos y se reunieron personas que estaban interesadas en el páramo y políticos de la región que quieren defender nuestro páramo, realmente llegó a buenos términos. Entonces, esa es mi invitación. Muchas gracias. Muchísimas gracias, profesor, y agradecemos por su intervención. No siendo más, me gustaría pasar a la siguiente pregunta, que es muy importante, una pregunta planteada por la familia de incluyentes, y es la siguiente: ¿cuál es el reto desde las corporaciones o entidades para la protección del páramo de Santurbán? ¿Y cuál creería usted que es el reto para la ciudadanía y para los jóvenes en cuanto a la protección del páramo de Santurbán? ¿Cuál es ese paso a seguir? Le cedo la palabra al senador Juan Carlos García. Muy bien, yo creo que uno de los retos principales, primero, la gran concertación que se presente como el mandato constitucional que ha hecho la Corte Constitucional en una parte de su intervención. John Nelson Ortega lo manifestaba, que se trataba de implementar de una forma virtual, la cual no compartimos. Yo creo que ese primer paso nos centraría en un escenario ya real y jurídico importante para tomar ya unas medidas de choque de coyuntura. En ese orden de ideas, como manifestaba el concejal Edward, pues hacer un llamado a los entes internacionales, mundiales, ese todo tema encaminado al medio ambiente, pues partiría de ello. Este primer paso desde el Congreso de la República, enfocado a este debate que vamos a llegar al Senado de la República, tiende primero a que no se preste como un modelo de otorgamiento de licencias ambientales en ecosistemas de páramo. Ese es un punto muy importante. Yo creo que esta primera afrenta que tenemos, esta primera disputa territorial y ambiental que tenemos en el norte de Santander, comparto, es el referente para lo que es la reglamentación y la elaboración de leyes y de protección de todos los páramos de Colombia. Eso es, yo creo que una primera reflexión. La protección del páramo de Santurbán es lo que cerrará la puerta no solamente a Santurbán, sino a la explotación en otros lados. Yo he sido muy consecuente a través de mi vida política, pero también con mucha altura lo he hecho, ¿no? A veces estos temas que son tan sensibles a cualquier persona, por decir algo, el tema de los animales, manifestaba el concejal que él hizo una comisión en el Consejo, es una ley que sale de mi comisión, la cual fui ponente, la comisión primera del Senado. Obviamente todos compartimos el criterio animalista. Yo tengo muy claro, concejal, y lo votamos en comisión, el no al fracking, pero también tengo muy claro que ese artículo de ayer, creería yo, que en Cámara de Representantes o en el Congreso de la República, un tema de esta envergadura, de una ley de fracking, que no es sino un mandato del Consejo de Estado, como usted lo debe saber, donde autorizó unos pilotos desde el 2011 hasta el fracking en Colombia, en una ley de regalías en donde prevé que estas empresas que tienen fracking hoy en Colombia no paguen el 60, sino el 100% de las regalías, es un tema. Nosotros en bancada del Gran Santander, por eso ustedes alcanzaron a ver ayer
el día ese que hubo una tormenta eléctrica acá en Cúcuta, como ustedes la vieron. En el Gran Santander, nosotros ya tomamos esa decisión en bancada de no apoyar ese artículo. Si usted hace el recuento, yo creo que el representante de la Cámara. Pero la pregunta que usted me hizo es eso. Yo no estoy a favor del fracking, muy sencillamente, y siempre he sido coherente. Así como estuve en la ley animalista, estuve en la ley de páramos, igualmente en la bancada, en la ley de protección de páramos, en los planes de desarrollo. En ese tema tenemos un criterio del Partido Conservador de conservación del medio ambiente que lo tenemos desde hace muchos lados. Si usted hace un referente a los planes de desarrollo de las ponencias, ahí están nuestras firmas. Y entenderá que somos partidos mayoritarios, ¿no? Las decisiones en las corporaciones públicas se toman por las mayorías. Cuando los partidos mayoritarios damos ese paso, podemos sacar grandes reformas en compañía, pues, de unos temas. Entonces yo creo que en este primer orden del día, esa protección que desde el Congreso de la República es seguir haciendo un control político muy fuerte y eficaz al gobierno nacional para que no piense que ellos o que la reglamentación actual pueda hacer fácilmente una minería a gran escala cerca a un páramo, lo cual podría abrir la puerta para que lo hagan en todos los páramos de Colombia. Gracias. Senador, antes de pasar la pregunta al siguiente panelista, me gustaría hacer una pregunta que nos hacen aquí en los comentarios, que es, ¿cómo ve, con qué ojos ve las demandas que se realizaron en días anteriores para la protección del páramo de Santurbán? Incluso esa demanda ayer fue tendencia a nivel nacional por Twitter y diferentes redes. Disculpa, la pregunta va encaminada, que se me entrecorta. Sí, qué pena. ¿Con qué ojos ve la demanda que se realizó en los últimos días para la protección del páramo de Santurbán? Esa demanda que vimos que ayer fue tendencia en Twitter y en diferentes redes sociales. Se trataba de una acción popular específicamente. Ante acciones populares, sí. Las acciones populares son un mecanismo de protección a derechos colectivos. Yo creo que puede ser encaminada y enmarcada de pronto en la protección a esos preceptos constitucionales que enunciamos desde un principio en compañía también con el concejal y con John Edison. Yo creería que podía tener una preservación. Obviamente desde que podría tener su trámite jurídico, ¿sí? Obviamente en la medida de que no tengamos esos tres lineamientos de un mandato constitucional superior como es la Corte Constitucional, primero, que tengamos esa delimitación, segundo, que tengamos los mecanismos de protección y tercero, que podamos garantizar ese choque de derechos de esas personas que llevan históricamente en el páramo viviendo, subsistiendo. Por eso en la ley de páramos pudimos nosotros resolver o tratar de garantizar aquella pequeña ganadería que se ha consumido. Ese es otro debate muy grande. Todos esos 142.000 hectáreas que casi están en el páramo de Santurbán promediadas, en donde ya vemos cómo en muchos bosques se están deteriorando, muchos ecosistemas están siendo, obviamente, por habitantes que llevan muchísimos años históricamente en estos territorios y que quedarían pues totalmente abandonados en su subsistir. Eso ha sido una problemática a la cual los concejales, los diputados, los alcaldes, los gobernadores lo tienen en primera línea. Entonces ese choque de derechos, ese choque de necesidades de subsistencia, que choca con la propiedad privada, que choca con el medio ambiente. Por eso nosotros en la Comisión Primera hemos hecho 3 ejercicios muy importantes, concejal Edward. Elevar al agua como un servicio, un derecho fundamental en Colombia, como lo hicimos con la salud en su momento, que fue un logro muy grande, con lo cual dio una apertura para que, bueno, funcionara mejor la tutela. Ese es otro debate, pero si nosotros tuviéramos un derecho fundamental al agua, no estaríamos en lo de Santurbán en el día de hoy. Para resumirles, hemos hecho 3 intentos y en las cuales usted puede revisar cuáles son los que han votado el Partido Conservador, pero siempre por trámite, por ser un acto legislativo. Ustedes saben muy bien que son 8 debates, una legislatura muy apretada, pero en estos días yo creo que lo vamos a plantear desde la Comisión Accidental de Protección de Páramos en nuestro país.
Bueno, muchísimas gracias, senador Juan Carlos. Ahora quiero cederle la palabra al diputado John Edison y sería pues la misma pregunta. ¿Cuál es el reto de sus corporaciones, entidades y ciudadanía tienen cuanto a la protección del páramo de Santurbán? Bueno, yo voy a tratar de marcarle la respuesta entre lo posible y lo alcanzable. Y casi que nos corresponde trabajar en el terreno de lo posible, reconocer lo hecho y lo alcanzable en jugarnos la utopía o si no, pues apague y vámonos. Aquí tenemos que tener confianza de lo que vamos a lograr. Lo primero, de lo hecho. El tema de Santurbán hace 8 años para la comunidad de Norte de Santander era profundamente irreal. Era un tema ajeno, distante, lejano. Se le hablaba de Santurbán y no se tenía conciencia en lo más mínimo, primero, de que tenemos la mayor parte del ecosistema en nuestro departamento. Pero segundo, veíamos que eso era una lucha de los santanderianos y que fuera lo que pasara allá y la decisión que tomaran allá no nos iba a afectar a nosotros. Hoy Norte de Santander tiene conciencia de que cualquier daño sobre el ecosistema lo vamos a pagar en el mismo nivel de consecuencias en Santander y en Norte de Santander inicialmente. Y eso ha sido una evolución de ese proceso. Segundo, la movilización ciudadana. No me dejarán mentir que mientras Santander colocaba en la calle y llenaba calles repletas y avenidas repletas de gente, Norte de Santander, pues 3, 4 con pancartas por ahí caminando como para no pasar desapercibidos. Las últimas movilizaciones, las últimas concentraciones, todas en aumento. La que no se pudo consumar en Bogotá, casi que Norte de Santander era un actor realmente determinante en la movilización ciudadana. Entonces, ese es un elemento que tenemos que reconocer porque a veces creemos que las cosas no se están haciendo y la ciudadanía sí está reconociendo que ese es un tema importante y que este es un tema vital y que es un tema que tiene que estar en la agenda de todo el mundo, no solo en la agenda pública de los políticos, que es importante, pero en la agenda de los gremios, en la agenda de la educación, en la agenda de los diferentes sectores y actores de la sociedad. Entonces, ahí se está trabajando. Eso es lo primero. Lo segundo, algo que hemos tratado de tocar someramente y es el principio de precaución. También desde hace 8 años se gritaba con mucha fuerza, por Dios santo, nieguen la licencia a la Greystar, después a Ecoro y recién recibe a Minesa, apliquen el principio de precaución. Y seguramente alguno me corrija, pero voy a tratar de resumirlo. Principio de precaución es que ante la duda de una acción que perjudique el medio ambiente, la prioridad la tiene el medio ambiente, el entorno natural. Y lo gritamos con fuerza de que ante la duda se aplicara principio de precaución. En el punto del camino donde vamos, ya no hay duda siquiera. Ya no hay duda de que el daño sería terriblemente grave e irreversible para el ecosistema. O sea, con mayor razón, los tomadores de decisiones, la autoridad ambiental, el gobierno nacional, tiene hoy muchas herramientas. Lo ha mencionado el profesor Navarro. Muchísimas. El Humboldt también lo ha venido diciendo, aunque es un órgano del Estado que empezó mostrando mapas de la NASA y después tuvo que reconocer las realidades que tiene el territorio, que Santurbán había que caminarlo, ¿sí? Que había que caminarlo y a partir de eso opinar sobre el territorio, que efectivamente cualquier intervención de la dimensión de la gran minería de Minesa genera una implicación ambiental desastrosa para todo el entorno del páramo de Santurbán. La tercera, también hace años, y nos la contestó el ministro hoy saliente. Hoy salió el ministro. Creo que va a atender algunos asuntos de su vida particular y no entro en eso y le deseamos la mejor de las suertes y las bendiciones del mundo. Pero su paso
como ministro desafortunado, por no decir desafortunadísimo, porque muchas veces se le habló, se le dijo que en la delimitación había una gran y enorme posibilidad de trancar y cerrar la puerta a la gran minería, y sencillamente se declaró impedido y colocó a andar la delimitación como hoy está andando. Entonces, un paso desafortunado, donde un ministro tenía la capacidad de hacerlo, además creo que es santanderiano o tiene raíces santanderianas, donde podía dar un paso importante. Otro paso que le colocamos, que le solicitamos no hace poco tiempo, hace más de 2 años, tenemos contestado el documento donde le solicitamos el ministerio como representante del Estado ante la UNESCO y las Naciones Unidas solicite la declaratoria de Patrimonio de la Humanidad del Páramo de Santurbán y cerremos este capítulo de una vez por todas. Contestó que no, que eso era un asunto que en su momento tendría que estudiarlo la UNESCO, pero solo lo estudia si un Estado se lo solicita. Ese es el camino real, que el Estado que está asociado a las Naciones Unidas, que hace parte de la UNESCO, diga, consideramos que debemos evaluar y considerar esa posibilidad. Y el ministro lo tuvo sobre el escritorio y no lo hizo. Entonces, unas se han ganado desde la ciudadanía y otras el Estado las ha dejado ir de las manos para defender y garantizar lo que es el recurso hídrico y el derecho natural al agua. Y desafíos. Voy a hablarle a 2 sectores fundamentales. Las comunidades y la ciudadanía a no creer los embustes que van a seguir diciendo. Cantidad enorme de mentiras le van a decir a la ciudadanía que Minesa es progreso, que Minesa es desarrollo, que reactivación económica y empleo es la gran minería y la destrucción del páramo de Santurbán, que van a hacer minería sostenible y que al páramo de Santurbán no le va a pasar absolutamente nada, cuando del páramo de Santurbán dependen los principales ríos de Santander y norte de Santander. Pregúntenle a los amigos de los municipios pequeños donde han entrado minería pequeña, ¿cuál ha sido la afectación en sus quebradas, en sus pequeños ríos? Estamos hablando de minería pequeña. Ahora, esto es minería a gran escala. 32,000 toneladas de explosivos que van a detonar en las montañas de Santurbán. Y a eso le llaman minería sostenible. ¿Sí? Van a atravesar la cordillera, van a violentar la integridad de la montaña y toda la hidrogeografía e hidrogeología de la montaña. Y consideran que eso es minería sustentable. Entonces la ciudadanía a no creer esos embustes, a mantenerse firmes, a exigirle a los gobiernos en todos los niveles acciones concretas en defensa del páramo de Santurbán. Y a la juventud, a que la bandera está arriba, a que no dejen que se baje la bandera de la defensa del páramo de Santurbán. Todavía se puede luchar. Así las pretensiones del gobierno las vendan como ya algo inevitable. No es inevitable. Podemos salvar el páramo de Santurbán. Y a los amigos que hoy convocaron a este debate, al senador, que es un senador joven, a Edward, al profesor Navarro, profesor de una autoridad para nosotros en la academia, invitarlos a ustedes jóvenes, a la juventud, a que ese llamado a un movimiento mundial en defensa de Santurbán lo asuman. Un movimiento de jóvenes en defensa del páramo de Santurbán. En el mundo, hablando por ese ecosistema, y coloco un referente. Hoy hablamos con más fuerza de cambio climático porque Greta se sentó en una avenida a hacerse notar. Y desde su pequeña sencillez y desde su pequeña corporalidad movió el tema de cambio climático. Y tiene a los gobiernos pensando y hablando en serio de cambio climático. La juventud tiene una capacidad incontrolable muchas veces, pero que volcada a este tipo de causas efectivamente es transformadora. Entonces creo que hoy tener ustedes, tienen el respeto que nos merece nuestro senador, acá atento, tienen a nosotros representando la corporación departamental, a Barón, que ha estado siempre
como decimos, al pie del cañón en el Consejo con los temas ambientales. Al doctor Navarro, una autoridad académica, es la capacidad de la juventud. Esa es la capacidad transformadora. Y en este punto, estamos en el punto, efectivamente en el punto, profesor, como usted lo decía, estamos en el punto indicado donde lo que hagamos será motivo de orgullo o donde lo que no hagamos motivo de vergüenza. Ese es el enorme desafío. Y si lo entendemos, pues vamos a tener realmente una movilización que trascienda, que logre, que impacte y que detenga esa criminalidad que es pretender minería a este nivel en nuestro páramo de Santurbán. Muchísimas gracias, diputado. Y antes de redireccionar la pregunta a nuestro concejal Eduardo Barón, me alegra informar que en estos momentos somos tendencia en el oriente colombiano. Llegamos a más de 10.000 personas en el alcance de nuestro en vivo y a más de 2.000, a cerca de 2.000 reproducciones. Ahora sí, no siendo más, le redirecciono la pregunta a nuestro querido concejal Eduardo Barón sobre cuál es el compromiso desde la entidad, en este caso desde el Consejo Municipal de Cúcuta y de la ciudadanía cucuteña, de los jóvenes, para la protección del páramo de Santurbán. Asimismo, ¿con qué ojos ve la acción popular que se instauró en estos días en cuanto a la protección del páramo de Santurbán? Bueno, primero que todo quiero, para resaltar, digamos, el gran reto que tenemos de la Corporación Consejo de Cúcuta por el tema del páramo de Santurbán, que yo diría que la tarea más importante que hoy nos compete a todos es la conciencia, realmente la conciencia ciudadana, entender la problemática, entender realmente lo importante que es el páramo. Y para eso yo quisiera complementar algo que planteaba ahorita John Edison frente pues a la magnitud en términos de cifras de lo que puede representar pues este proyecto de minería de Minesa, que en este momento pues estamos procurando que no sea una realidad, y por eso digamos estos espacios que estas últimas semanas se han venido generando. Es importante resaltar eso. En las 2 últimas 3 semanas se ha venido generando una tendencia frente a los distintos espacios a nivel local, departamental y nacional con respecto al tema del páramo de Santurbán, así que es importante en la medida que se convierte en un tema dentro de la agenda setting, dentro de la opinión pública, y eso también permite la movilización insisto, el tema de la gestión del proyecto. Este proyecto piensa extraer 494 millones de toneladas de cobre y 4.2 millones de toneladas de concentrado de oro, que son más o menos 9 millones de onzas, más o menos los 25 años que va a ser explotado, que se explotaría, digamos, el páramo de Santurbán. Para ello van a tener que extraer 68 millones de toneladas de roca, más o menos 7.000 toneladas diarias. Imagínense ustedes la magnitud de esta intervención, utilizando 35.500 toneladas de dinamita. Entonces ya se imaginarán ustedes en el impacto frente a la biodiversidad y las distintas especies de flora y fauna que pueden estar en riesgo debido a este proceso. Si bien Minesa dice que no va a utilizar ni mercurio ni cianuro para hacer sus concentraciones polimetálicos, sí va a utilizar otros químicos tóxicos, metales tóxicos como hierro, arsénico, cadmio, bismuto y antimonio. Los desechos contaminantes, además de los anteriores, también podrían llevar plomo, molibdeno y uranio. Y en el caso de los lixiviados, además de presentar acidez, contienen elevaciones de arsénico, cadmio, cobre, hierro, níquel y zinc que podrían caer sobre los ríos, ya sea por la filtración, que lleguen a las aguas subterráneas, afectando por unidad de ecosistema e integridad hídrica a los ríos que surten los acueductos de Cúcuta, Pamplona, Arboleda, Salazar de las Palmas y otros municipios del departamento. Durante la construcción del proyecto tomará en total 40 litros por segundo, equivalente al suministro de 3.600 familias, es decir, que por segundo se consume el agua que pueden consumir 3.600 familias, impactando de manera directa, obviamente, también en el bienestar de los hogares, de las comunidades que comparten estas cuencas. Van a talar, escúchense bien, 16.000 especies de árboles, de esos árboles y las particularidades de las que hablaba el profe ahorita, que solamente se consiguen en estas zonas estratégicas. Así pues, hace unos meses ustedes saben muy bien en Cúcuta la emergencia ambiental que vivimos con toda la problemática del aire. Imagínense ustedes un día
así como nos levantamos esos días desesperados porque no podíamos respirar, levantarnos y no poder consumir, abrir, por ejemplo, el grifo de la llave, poder lavarnos las manos, poder bañarnos, poder consumir el agua, porque lastimosamente va a estar totalmente contaminada. Yo pienso que es un reto que, aunque vemos muy distante, tenemos que empezar ayer a ver ya. Y la problemática del calentamiento global también es una realidad. El gran reto, insisto, de la Corporación Consejo de Cúcuta es generar las condiciones para que las y los cucuteños y los habitantes del área metropolitana, insisto, conozcan de manera mucho más directa esta problemática, las características del páramo, lo importante que es el páramo para nuestro territorio y lo importante que es cuidarlo, que es protegerlo. Y eso se logra con educación. Por eso lo importante de la Cátedra del Agua, que esperamos desde el otro año ya sea una realidad en los planteles educativos de la ciudad de Cúcuta, porque es importante que desde la escuela las y los niños, los jóvenes, los adolescentes entiendan muy bien ese estratégico territorio que tenemos a unos kilómetros y que tenemos que cuidar porque es vida, porque es futuro, porque es progreso, porque es biodiversidad. En otro sentido, también quiero decirles que es un reto, y yo siempre he planteado que Cúcuta y Norte de Santander es un punto geoestratégico muy importante en el mundo, y por eso nuestra propuesta de ciudad es Cúcuta, ciudad internacional de los 300 años. En tan solo 13 años Cúcuta cumplirá 300 años y tenemos una gran apuesta para que Cúcuta se vuelva ese punto neurálgico en el mapa de Colombia que pueda interlocutar con distintos lugares del mundo. En ese sentido, quiero decirles que revisando, Cúcuta tiene un hermanamiento en este momento de ciudad con Zaragoza, España, y ese hermanamiento se da en el año 2012 en el gobierno de Manuel Ariasgos precisamente para aunar esfuerzos en el cuidado, preservación y rescate de las cuencas hídricas. Miren lo interesante de esto. Y precisamente hace 2 semanas hicimos un Facebook Live como este con la persona cucuteño que se encargó de hacer este gran hermanamiento, porque la intención es lograr, y ahí sí pediría, por eso insisto al senador, la posibilidad de articular este tema con Cancillería, porque desde las Naciones Unidas hay un espacio que se llama el Comité Mundial del Agua, que pudiéramos aprovechar, al cual le pudiéramos hacer un llamado para que acompañara este proceso de defensa del páramo de Santurbán, pues desde la normativa internacional que existe también para la protección de estos ecosistemas estratégicos. Tenemos también un hermanamiento con Jerusalén en Israel. Ustedes saben que ellos son pioneros en la creación de tecnología precisamente para mitigar el consumo de agua. Israel es un país que es seco, no tiene ríos, y ellos han logrado generar todas unas estrategias para lograr, mediante la presión atmosférica y una serie de procesos científicos, técnicos, tecnológicos, pues generar agua, porque el agua está en todas partes. Nosotros, los seres humanos, somos agua. Entonces, clave esos grandes retos, insisto, generar conciencia ciudadana, empoderar a la ciudadanía con argumentos y no con cuentos frente a lo importante que es este territorio, frente al cuidado y al uso eficiente y responsable del agua, y nuevamente generar esas alianzas estratégicas a nivel nacional e internacional para que la cuenca del lago de Maracaibo, para que nuestro páramo de Santurbán, para que ese territorio tan hermoso que está aquí, tan cerca de nosotros y que Norte de Santander tiene casi el 70% de él, realmente logremos generar esas movilizaciones ciudadanas, realmente logremos generar esa incidencia política y finalmente que este páramo se mantenga ahí para que podamos garantizarle el agua, la vida y el bienestar a las futuras generaciones. Gracias por el espacio, realmente ha sido un escenario de mucho enriquecimiento. Yo por ahí me voy a robar el teléfono del profe porque quiero que me siga ampliando más el conocimiento frente a este tema, y vamos a estar también ahí muy atentos con el diputado John Eison y con el senador Juan Carlos, aunando esfuerzos, articulando estos escenarios políticos local, regional y nacional, para que también Norte de Santander, en este escenario de pandemia, en la que han sucedido tantas cosas que a veces perdemos la esperanza, los ciudadanos se den cuenta que hay una nueva generación de liderazgos políticos que está dispuesto a unirse en pro del bienestar de todas y todos. Bueno, muchísimas gracias al concejal Eduard Barón. Ahora, para finalizar, quiero cederle la palabra a nuestro profesor Antonio Navarro con la siguiente pregunta. ¿Cuál cree usted que es el reto desde la academia para la ciudadanía y la juventud para la protección del páramo?
El reto realmente es muy grande. Sígalo. Sí. El reto es bastante grande. Estamos viviendo las consecuencias actuales de una mala planificación de cómo han sido los procesos educativos, no solamente a nivel de las básicas, sino que también a nivel de las universidades. A veces estamos enseñando en un contexto diferente. Somos muy pegados a traer modelos y resulta que nos olvidamos que Colombia es un país que se encuentra privilegiado, que se encuentra ubicado en una región muy diferente a lo que es Europa, a lo que es Estados Unidos y otras regiones. Entonces nos olvidamos muchas veces de esa sencilla razón por la cual en Colombia se presentan unas condiciones diferentes a otras regiones. Entonces, esa mala costumbre de traer modelos realmente ha perjudicado muchas situaciones y ha llevado a que se deterioren muchos ecosistemas. El traer maquinaria pesada para la agricultura son modelos traídos de otras regiones. Entonces, el reto es poder llevar o poder transmitir a las comunidades que tenemos que empezar a ver nuestra realidad. No le cabe en la cabeza a nadie que en una escuela no se trate el tema de los páramos y más en nuestras escuelas de Norte de Santander, que no se hable de Santurbán. Eso realmente no tiene explicación. Realmente no tiene explicación de ninguna manera. Y no tiene explicación llegar a instituciones educativas y ver proyectos ambientales escolares traídos de otras regiones, el copia y pegue de PRAES de otras regiones. Entonces, tenemos que empezar a ver nuestra realidad. La realidad es que donde estamos en este momento es un gran sistema. Lo que ocurra, y lo estamos viviendo con las lluvias que están pasando en estos días, son consecuencia de lo que está pasando en otras regiones, de lo que está pasando en el Atlántico. Entonces, tenemos que entender que el ecosistema o el territorio es un gran sistema. Por eso, hay algunos autores que plantean incluso que si llegáramos a plantar una cantidad de árboles suficiente en el desierto del Sahara, podríamos estar expuestos a una nueva era de hielo. ¿Por qué? Porque realmente todo está interconectado. Entonces, no podemos ver el páramo simplemente como ese sitio allá, solamente allá que está interceptando agua, que tiene unas características ambientales. Tenemos que verlo de manera holística, tenemos que ver que ese páramo como tal está interconectado con otros ecosistemas, incluso desde el bosque seco. ¿Por qué? Porque el agua que estamos en este momento teniendo en nuestra región proviene de nuestros páramos. Llegar al páramo y ver cómo ese almacenamiento de agua es una cosa que muchas veces cuando yo veo a mis estudiantes quedan maravillados porque no habían visto algo tan hermoso como el páramo. Incluso tienen experiencias, anécdotas con ellos que caen en esas turberas que son esos sitios que parecen césped, pero realmente son una especie de lagunas donde el pasto está por la parte superior y los estudiantes caen en estas turberas, y son anécdotas que al estudiante entre risas entiende realmente el páramo, entiende realmente las características de este ecosistema. Y es bien chévere poder realizar estas salidas con ellos, porque estamos logrando interpretación ambiental, estamos logrando que ellos entiendan este ecosistema. No solamente lo estamos manejando desde la academia, sino que llegamos a los territorios, y he llegado con estudiantes de todas las de todos los semestres en el área en el cual pues soy catedrático en el área de la ecología, y me llevo a estos estudiantes para allá para que conozcan realmente lo que está pasando. Y también entender y llegar a estos territorios y ver unas problemáticas que se pueden solucionar simplemente con el esfuerzo y con la investigación que puedan hacer profesores, investigadores en la academia para solucionarle las problemáticas a esta gente. Hay iniciativas y hay experiencias muy bonitas en otras regiones, como por ejemplo, cómo lograr que si un campesino tiene una vaquita en su territorio, cómo lograr que sea sostenible y no prohibirle, decirle tiene que sacarla su único sustento.
y esas iniciativas de investigación se están dando. Y nuestro reto es poder llegar con esta investigación de base, con investigación realmente que valga la pena, no con investigación que llegue a los anaqueles de las bibliotecas, sino con investigación que se publique en una revista, sino que realmente sea impactante. Pero esto no se logra solamente desde la academia con nuestros investigadores y no se logra con la alianza de otras universidades. Esto es con la participación de todos. Y por eso mi llamado es a los senadores, a los diputados, a los concejales, que realmente empezamos a trabajar de una manera que impactemos. El concejal, con mucho gusto, estoy a su disposición para cualquier sugerencia, para cualquier solicitud que haga, lo mismo desde el Senado o lo mismo desde al diputado. Estamos con un grupo de investigadores, porque no solamente soy yo en la universidad, también a nivel de país existen una cantidad de investigadores que estamos trabajando en estos temas, incluso el contacto directo con un investigador que ha sido referente en los páramos a nivel mundial, que es Robert Hofstede, con el cual en algún momento realicé un trabajo de un manual de educación ambiental en alta montaña en la región del Parque de los Nevados y de las Hermosas. Entonces, tenemos una cantidad de investigadores que estamos trabajando, pero muchas veces nos quedamos solos, muchas veces nos quedamos cortos. ¿Por qué? Porque las instituciones en las cuales uno busca ese respaldo, muchas veces le cierran las puertas porque hay una cantidad de situaciones que a veces uno no entiende, pero hacen parte de un proceso burocrático muchas veces, y me perdonan que sea así tan frentero, pero realmente a veces da tristeza cómo se cierran esas puertas cuando realmente tenemos que empezar entre todos a trabajar por tratar de salvar nuestros ecosistemas. Y vuelvo y repito, no solamente veamos al páramo, sí, efectivamente el páramo, pero el páramo está interconectado con otros ecosistemas que también hay que empezar a colocarle mucho cuidado, porque lo que ocurra en zonas bajas va a afectar en la parte alta. Y eso tenemos que tenerlo muy claro y tenemos que tenerlo presente. No podemos olvidarnos, no podemos olvidarnos de esto. ¿Listo? Profe, sí. Yo quiero, qué pena ser tan abusivo, pero yo no quiero dejar pasar la oportunidad, porque quiero complementar lo que usted dice, porque eso que usted acaba de plantear de que a veces el tema de la academia es tan desarticulado de lo político, de lo público, es precisamente una de las razones por la cual estamos trabajando en una propuesta en este momento que desde hace 10 años veníamos pensando, pero que gracias a este espacio que tenemos hoy en el Consejo y con también el espacio que logramos en la alcaldía estamos consolidando. Quiero contarles que desde la Curul Verde en el Consejo y gracias a unas experiencias también de pedagogía ciudadana que tuvimos con el partido y varios procesos en nuestro trasegar histórico de aprendizajes y demás, estamos apostando a consolidar algo, profe, que se llama la gobernanza académica. Y es como lograr precisamente articular la academia con los procesos que se vengan desarrollando en los planes de desarrollo municipal, departamental y nacional, y también en esos grandes retos como lo hoy es el páramo de Santurbán. Quiero decirle, y por eso lo quería traer a cotación, porque pienso yo que John Edison, que hace parte también de ese gran partido verde que le apuesta a la educación y al medio ambiente, y Juan Carlos, que también es un concejal, un senador joven y que está súper comprometido con la región, en la Comuna 1 de Cúcuta hay una particularidad, y es que hay ubicadas 57 instituciones de educación, 57 comunidades educativas. Son 10 universidades, 22 colegios y 25 instituciones de educación para el trabajo y el desarrollo humano. Estamos ahorita consolidando la Ciudadela Estudiantil, profe, que es una gran red de gestión del conocimiento precisamente para que identificando situaciones y problemáticas y priorizándolas, como el tema de la defensa del agua, de la vida, del páramo, logremos con todas estas instituciones educativas articular procesos como, por ejemplo, potenciar los semilleros de investigación, lograr desde allí también apostarle al talento artístico y cultural para generar sensibilización con respecto al cuidado del agua. Hay una serie de sinergias que vamos a poder desarrollar en el marco de ese gran campus center de 57 instituciones educativas con jóvenes de distintas edades y ustedes, los docentes protagonistas con la gestión del conocimiento. Y por eso quiero aprovechar porque usted lo que decía es claro y es una crítica muy importante y muy poderosa para mirar cómo le damos solución a esto y es cómo logramos ese escenario que es la academia, ese que tanto decimos que genera el conocimiento, que genera todas esas hojas de ruta para transformar el territorio,
pues aprovechamos esos escenarios donde se toman decisiones, que es la política, y traer esas propuestas, traer esas recomendaciones y hacerlas efectivas por encima de algunos intereses particulares. Allá es donde tenemos que llegar y por eso se convierte importante la educación y la cultura como ejes de desarrollo de un territorio. Entonces quería hacer este aporte, discúlpenme si de pronto abusé del tiempo, pero la gobernanza académica debe permitir transformar ese paradigma que tanto estaba planteando el profesor. Sí, para terminar, para finalizar, déjame terminar, por favor, con algo, y es lo siguiente. Nosotros estamos trabajando en el bosque seco tropical y logramos trabajar con la universidad. Nos unimos Universidad de Pamplona, Universidad Francisco de Paula Santander Ocaña, parques nacionales, CEMES, Juventudes Unidas por el Ambiente, Juventudes por la Sostenibilidad del Planeta, sin estimar, tenemos a Corponor, tenemos unos aliados estratégicos y eso lo estamos trabajando desde el bosque seco, lo podemos llevar al páramo, pero necesitamos realmente el compromiso de todos. Nosotros vamos o aportamos desde la investigación, pero realmente las iniciativas también tienen que ser colectivas y tenemos que empezar desde todos a unirnos y realmente si logramos esto, vamos a llegar a buenos términos en el tema de la conservación de nuestros ecosistemas. Bueno, no siendo más, quisiera agradecerle. Permítame concluir como mis compañeros. Claro que sí. Tres acciones constitucionales están en ese momento en marcha. La tutela que presentó el representante Fabián Díaz para detener y pretende detener la delimitación virtual que viene adelantando el gobierno nacional. La acción popular que presenta el Comité en Defensa del Agua de Santander, que busca efectivamente un bloqueo directo a la explotación minera en el entorno del páramo de Santurbán. Y una tutela que se presentó y presentamos en conjunto con algunos ambientalistas de Santander, que está andando y que busca declarar a Santurbán como ser vivo, como sujeto de derechos y como objeto de protección del Estado. Esas tres acciones constitucionales hoy le colocan también, así como hablábamos acá, una enorme responsabilidad a la ciudadanía, a la juventud. Hoy en manos de la justicia también hay una enorme responsabilidad de que tomen las decisiones adecuadas e indicadas y que nos eviten unos tiempos dolorosos y difíciles para Santander y para Norte de Santander. Esa minería no va a dejar nada, absolutamente nada positivo, y lo único que va a hacer es destrucción, caos y cero posibilidades de desarrollo para la región. Entonces, quería acotar con la venia de ustedes, señores y señorita moderadora, que todo nuestro respaldo, nuestro apoyo, y que ha sido respaldo decidido de parte de la Corporación Asamblea Departamental de Norte de Santander. Claro que sí. Muchísimas gracias a todos nuestros invitados que se tomaron el tiempo, que sacaron de su agenda, incluso hasta en días de celebraciones personales, para estar presentes en este en vivo, en esta tertulia, para informar a la ciudadanía sobre lo que pasa actualmente con temas de interés general y además dejar esa semillita en cada uno para que nos nazca el interés de defender lo que es nuestro. Muchísimas gracias a todos. Invitamos a las personas que nos están viendo a que nos sigan en Instagram, en Facebook y en Twitter. Que estén muy bien. Muchísimas gracias y buena noche. agendaaldia.net